Hola, ¿qué tal? Estamos con ustedes en nuestra primera emisión del canal de YouTube Psicologando, acciones que transforman tu futuro. Nuestro primer tema de competencias emocionales. Nosotros somos de la carrera de Psicología de UPAD, con sede en Jalapa. Somos estudiantes y estamos Alejandro Romero e Irma Angelina. En esta ocasión nos encontramos con la licenciada en Psicología, Lorena Castro, de la Universidad de Nariño, Colombia, quien hizo su maestría en psicoanálisis en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Bienvenida, maestra. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Por estar con nosotros. Quisiéramos que nos contara un poquito sobre los antecedentes, si es que hubiera de mucho tiempo, los antecedentes de competencias emocionales, de este concepto. Sí, Irma, claro. Mira, las competencias emocionales se empiezan a pensar aproximadamente a principios del siglo XX, más o menos en la década de 1920. Todavía no tenían ese nombre como tal, todavía no aparecía el concepto de inteligencia emocional como tal, que viene mucho después, pero es en ese momento donde podemos ubicar sus antecedentes, porque los psicólogos experimentales de esa época habían tenido éxito en su trabajo con reclutamiento de soldados para la guerra, ¿no? Esto era, de hecho, para lo que se inició a usar la psicología experimental y en eso también habían trabajado un poco con los soldados que tenían traumas de guerra. Entonces trabajaban con el tema de las emociones. En ese momento hubo un representante de la administración de empresas, de apellido Mayo, quien se interesó en empezar a llamar a los psicólogos para actuar en las empresas. La idea era aumentar la productividad. Lo que se había ido mostrando hasta el momento desde la psicología era que una persona que tuviera cierto equilibrio emocional, que tuviera cierta capacidad de expresar sus emociones, de determinarlas, etc., era una persona más productiva. Esta persona, Mayo, empieza a usar cierto modo de entrevista en las empresas, ¿no? En ese momento él lo usó sobre todo con mujeres, y estas mujeres trabajadoras de las industrias de la época traían a colación todas las problemáticas que les causaba estar trabajando y al mismo tiempo tener una familia, ¿sí? Entonces él se empieza a interesar por escucharlas. Nunca nadie lo había hecho, ¿no? Solamente importaba cuánto producía, y si no producía, la pregunta no estaba encaminada por qué le estaba pasando a esta persona emocionalmente. Él sí se empieza a interesar por ello, ¿no? Entonces, la entrevista que empieza a hacer Mayo en las empresas, la hace con preguntas como ¿cómo estás en tu familia? ¿Qué sucede con tu esposo? Y ellas empiezan a contar y establece un modo de entrevista muy característico que se parece mucho a la entrevista terapéutica, pero eso no era una terapia, era una entrevista de selección, era una entrevista de apoyo al personal, ¿no? Pero les empieza a escuchar todas sus preocupaciones, sus tristezas, sus problemas, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí se empieza a introducir el término de las emociones en el ámbito laboral. Más adelante va a plantearse con el autor, con el psicólogo Gardner, la cuestión de las inteligencias múltiples, ¿sí? En las inteligencias múltiples empieza a surgir la inteligencia emocional, y con ello la pregunta por las competencias emocionales. Las emociones empiezan ahí a ser un objeto de interés, ¿no?, para los psicólogos en las organizaciones, ¿sí? Pero su principal ocupación en ese momento, su principal funcionamiento era en el ámbito laboral, para
lograr mayor productividad. Lo principal era eso. Cuando se decía que una persona, y aquí está la definición general de las competencias emocionales, cuando una persona es capaz de determinar sus emociones, de clasificarlas y de expresarlas, de saberlas expresar, esa persona va a ser más productiva. A eso se refiere la competencia emocional y es más o menos la historia de dónde viene, ¿no? Ustedes diríamos que en primer término las competencias emocionales sirvieron para el área laboral. Completamente. Ok. ¿Y en otros ámbitos dónde se han trabajado o de qué manera impactan las competencias emocionales? Bien, Alejandro. Podemos pensar entonces que este término hoy en día es de gran interés para los psicólogos en todos los campos, ¿no? Nació ahí donde decíamos. Sin embargo, podemos pensar que si hablamos de una persona competente emocionalmente, que va a aumentar su productividad, esa productividad también está pensada en lo académico, es decir, en el ámbito escolar, ¿sí? En lo social, es decir, en sus relaciones interpersonales, en su trabajo, nuevamente, como ya había nacido, ¿no? Y en cualquier ámbito donde haya seres humanos, porque de hecho se trata de tomar al ser humano como un ser emocional. Entonces, en todos los lugares donde necesite cierto desempeño la persona, ahí se va a aplicar el término de competencia emocional. Claro. Podríamos decir entonces que hay unas emociones más importantes que otras en este tema de las competencias emocionales. A ver, esa es una muy buena pregunta, porque pensaríamos que cuando se habla de competencias emocionales, se tiende a rescatar la autorregulación, la autoexpresión, la clasificación de las emociones, etcétera, ¿no? Pero aquí tenemos que regresarnos un poquito a pensar en las emociones como tal, ¿no? Como tú te preguntas en este momento. Y es que se ha planteado una polémica bastante grande desde hace mucho tiempo, tanto en la filosofía como en la psicología, acerca de si existen las emociones básicas o más importantes o no. Y aquí entonces pensamos de qué se tratan esas emociones, para que sean o no sean básicas o sean más importantes, dónde estarán, ¿no? Entonces, cuando decimos que existen emociones básicas, lo que plantean estos autores es que esas emociones son adaptativas y que tienen que ver con la evolución del ser humano. Entonces, por ejemplo, el miedo es una de esas emociones básicas y es adaptativa porque le ayuda y no solamente al ser humano, por eso ahí básicas están más del lado de lo natural, ¿no? A evitar el peligro. Si no sintieras miedo, no reaccionarías ante algún estímulo peligroso, ¿no? Se habla del miedo en esos términos, se habla de la alegría también en términos de adaptación y de evolución. Y ahí hay una teoría que plantea que existen emociones básicas, pero si se dan cuenta está muy del lado de lo biológico. Entonces vienen otras teorías también a plantear que más bien las emociones, más que adaptaciones evolutivas, son construcciones sociales. Y en este lado de la teoría ya no podríamos hablar de básicas y no básicas, ¿no? Porque lo social ya nos plantea otras problemáticas, ¿sí? Entonces, si ya no son objetos que llevamos dentro, sino más bien construcciones de afuera, de lo cultural y lo social, ya no podríamos hablar de básico y no básico, pero están las dos posiciones teóricas, ¿no? Teniendo en cuenta que nos ponemos como un ente sentimental, ¿qué relación tendría acerca del lenguaje con esto de la construcción social? Por lo de la construcción cultural, claro. La relación es indudable y muy estrecha. Les voy a contar algo que
que fue resultado de un estudio antropológico donde se acercaron a una comunidad esquimal. En esta comunidad el enojo no existe. Y lo que cuenta el estudio es que no existe porque, no sé si porque ahí la causalidad ahí nos queda un poco en duda, pero además de que no existe el enojo, que la antropóloga que dirigió el estudio no observó lo que para nosotros sería enojo, la cuestión es que en esa comunidad no existe el término, no hay una palabra que mencione algo parecido al enojo, ¿sí? Lo más cercano que tienen en su lengua para lo que nosotros llamamos enojo es algo que traduce algo como infantil, como inmadurez, como algo, es lo que más se aproxima, pero el enojo como tal no existe, no se nombra, y si no se nombra, no existe, ¿no? Ajá, entonces eso nos hace pensar mucho acerca de la localización de las emociones y de la definición, y sobre todo, como estamos hablando de competencias emocionales, ¿de qué se trataría entonces identificarlas, ¿no? Porque las competencias emocionales nos hablan de identificar, clasificar, determinar qué emoción tengo y saberla expresar, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de este tipo de estudios que nos muestran las emociones en otro campo, se nos queda eso un poquito en duda nuevamente, ¿no? Esas son las posiciones teóricas existentes. Ahora que ya tenemos identificado que el lenguaje está relacionado con esto de las emociones, en una nueva etapa, los medios de comunicación y las redes sociales, ¿cómo influyen en este tema? Bueno, claro, precisamente, ¿no? Las redes sociales y los medios de comunicación son de gran importancia en nuestra cultura, al menos en nuestra cultura occidental, ¿no? A la que pertenecemos, en la que estamos. La televisión y las redes están a la orden del día. Ahora, sucede que, por ejemplo, las redes sociales nos están pidiendo todo el tiempo expresar nuestras emociones. Entonces nos están pidiendo todo el tiempo ser competentes emocionalmente. ¿Qué es lo que crean las redes sociales? ¿Qué es lo que vemos en las redes sociales en cuanto a emociones? ¿Ustedes qué me pueden contar? Pues podemos percibir la necesidad que algunas personas tenemos o tienen a la hora de compartir lo que está viviendo, su vivencia diaria, ¿no? Ajá. Que a través de compartir esto de las historias, que son lo más reciente, que se va viviendo a través de estas cosas. Y al compartir esto se genera una emoción. Ajá. Entonces, otra pregunta que ahorita estoy pensando, ¿qué genera en nosotros la implantación de nuestros sentimientos en otra persona? ¿Cómo sería implantación? Sí, porque a través de que nosotros escribimos, compartimos cosas, generamos sentimientos que generan también sentimientos en otra persona. Ah, bueno, ok. Bueno, es que de esto de las redes sociales, precisamente hacia donde íbamos es a que todo el tiempo nos pide hacer público lo privado, ¿no? Y eso en gran medida ocasiona muchos fenómenos identificatorios, que creo que es lo que tú estás percibiendo, ¿no? Como que la gente tiende a identificarse con la emoción del otro, ¿sí? Pero el problema ahí es, nuevamente, nos regresamos a la definición de la emoción y pensar que eso es la emoción, esa es la tristeza, ese es el enamoramiento. Se objetiviza. ¿No? Ajá, entonces pensamos que lo estamos tomando de alguien y que no es mío y es ajeno, porque estamos pensando en la emoción como una cosa que la gente lleva adentro. Entonces, más bien, en lugar de pensar como en implantar el sentimiento, más bien ahí se sigue construyendo, ¿no? Las redes sociales y los medios contribuyen a la construcción de qué es amar, qué es enojarse, ¿no? Todo el tiempo está diciendo. Además nos está pidiendo que hagamos introspección,
mírate hacia adentro, conócete, para que tú sepas verdaderamente lo que eres, realmente lo que sientes, en el fondo tal cosa, ¿no? Entonces, siempre estamos pensando en que las emociones son eso. Ahora, se nos pide ser competentes emocionalmente porque se nos pide ver hacia adentro y expresarlo. Entonces todo el tiempo se nos dice expresa, expresa, expresa. La televisión es otro de los medios que contribuye, ¿no?, a esto, al cómo debe ser, cómo debería ser, cómo deberías sentir y cómo deberías decirlo. Además, ¿no? Siempre que vemos estos programas con historias dramáticas, a veces basadas en la vida real o como sea, termina la moraleja diciéndonos, María debería hacer haber una recomendación, dicho, ¿no? Ajá, que todas son en torno a las emociones, ¿sí? Todas son en torno a la competencia emocional. Entonces, la competencia emocional hay que pensarla, ¿sí? Como decíamos, en sus antecedentes, en lo que produce, porque hoy en día, por ejemplo, en el ámbito laboral, el criterio principal de selección y de mantenimiento de un trabajador son sus competencias emocionales, ¿no? Entonces, en ese ámbito, el concepto aplica completamente. De hecho, los estudios dicen que aumenta la productividad, entonces es válido completamente, ¿no? Entonces nos vamos a otros campos, se nos empieza a crear la duda acerca de qué tan funcional es pensar en esto en otros campos. Ahí nos regresamos un poquito a la pregunta que tú me hacías de cómo se hace, ¿no? Pero en todas partes se está aplicando la medición de la competencia emocional del ser humano, porque es algo que ahorita es muy importante para el desempeño en muchos ámbitos, ¿cierto? Ajá, entonces está presente en todos lados, ¿no? Redes sociales, medios de comunicación, etcétera. Todos ¿sí? los ámbitos. En todos los ámbitos, exactamente. Bueno, no queda nada más que agradecer a la maestra Lorena por esta participación en nuestra primera transmisión y recordarles que nos sigan a través de las redes sociales que están en la caja de descripción a través de los links. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, maestra. maestra. Gracias a ustedes.